Es el siglo XVI en el occidente del actual territorio mexicano. Tras la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, las intenciones de conquista fijaron sus ojos en nuevos horizontes y atrajeron a más personas al nuevo continente. Esto consolidó las expediciones hacia nuevos territorios que en ese momento eran inhóspitos para los conquistadores, teniendo como resultado las expediciones llevadas a cabo entre 1529 y 1531 por las huestes de Nuño Beltrán de Guzmán. Para este momento, el occidente era un territorio multiétnico y de gran diversidad. Sus valles, cerros y montañas estaban habitados por distintos grupos nativos, entre los cuales se encontraban las etnias cascanes, tecueches, huachichiles y cocas, principalmente. Esas características hicieron que las expediciones fueran largas y difíciles, especialmente en sus intenciones de conquista. Sin embargo, eso no evitó que debido a ello se terminaran desplazando y encomendando a muchos de los naturales de la región. Además, las intenciones de asentamiento y colonización serían aún más complejas. Pues a pesar de obtener la victoria en el reino de Tonalan en 1531, la resistencia de los nativos era incesante, lo que obligó a la fundación y abandono de Guadalajara en distintos momentos. Esta situación hostil para las huestes de Guzmán llevó finalmente a que el día 14 de febrero de 1542 se fundara en el valle de Atemajac la ciudad de Guadalajara. Este sitio fue cercano a algunos asentamientos ya existentes, como por ejemplo el de los naturales de Mezquitán, lugar que pronto atraería a más comunidades, dando consigo al inicio de la conformación de la Guadalajara que hoy día conocemos. Con el establecimiento de estos núcleos poblacionales, que al paso del tiempo se convertirían en barrios históricos, la ciudad empezó a tomar forma como referente en los territorios de Occidente. El actual barrio de Analco tiene sus orígenes desde el año de 1561, momento en el que algunos tlaxcaltecas comenzaron a asentarse en las cercanías del río San Juan de Dios. Desde un primer momento fue establecido bajo la lógica de las repúblicas de indios, según las leyes hispánicas que pedían la separación entre los asentamientos de españoles y los de nativos. A partir de ese momento, el río San Juan de Dios sería una especie de frontera natural, social y cultural de la naciente ciudad de Guadalajara. De ahí surge su característico nombre, pues Analco, en náhuatl, significa al otro lado del río. Tras un tiempo, alrededor de 1543, se les unieron algunos habitantes de Tetlán, entre los cuales venían frailes franciscanos y algunos nativos de origen mayoritario coca y tecueche. La naturaleza del entonces pueblo de Analco impulsó el establecimiento de construcciones de carácter religioso, como lo fueron San José de Analco, construida a base de adobe y zacate en 1543. Este edificio sirvió como convento franciscano durante los primeros años del poblado.
Algunos años después, alrededor de 1560, se tienen indicios de la primera construcción de San Sebastián de Nalco, cuya ampliación y mejora se daría en el año de 1696, llegando a presentar una estructura similar a la que tiene actualmente. Además de este lugar, otro punto central dentro del Analco de antaño fue el río San Juan de Dios, pues su cercanía permitió el establecimiento de baños públicos y lavaderos que fueron muy concurridos en la época. En lo que respecta a sus habitantes, durante los primeros siglos del establecimiento de Analco, los pobladores desempeñarían diversas labores que habían sido inculcadas por los frailes franciscanos. Muestra de ello son los individuos que se especializaron como escribanos, músicos y artesanos, brindando de gran renombre a la población por su impresionante productividad. Además de esto, la cercanía con la villa de Guadalajara permitió un importante intercambio cultural que se vio reflejado en las actividades diarias de ambas poblaciones, a pesar de existir una importante brecha social y económica entre ellas. Lamentablemente, el pueblo de Analco tampoco estaría exento de las problemáticas que aquejaban a la región durante los siglos XVI y XVII. El maltrato a los nativos, las rebeliones como la de Mixtón entre el año de 1541 y 1550 y las enfermedades epidémicas terminaron por mermar drásticamente la población. Para el año de 1550 se estimaba que la población rondaba en los 500 habitantes, superando considerablemente a la población de la villa de Guadalajara. Sin embargo, esto cambió hacia finales del siglo XVI, con un marcado despoblamiento que se aproximó a un tercio de la población. Estas situaciones empujaron a que en 1671 Analco pasara a formar parte de la jurisdicción de Guadalajara, empezando consigo una transformación que sería notable en los siglos venideros. Durante los siglos XVIII y XIX, Analco enfrentó grandes transformaciones a nivel social, económico y cultural. El principal cambio que es notable dentro de Analco es la explosión demográfica durante los años de 1777 y 1868, pues pasó de tener 1.167 habitantes a la cifra de 7.029 aproximadamente. Este crecimiento fue posible por la naciente industria que había en los alrededores de Analco, siendo la rama textil y la de la construcción los campos más ejercidos. A esto le sumamos la llegada de importantes números de migrantes provenientes del campo, en busca de participar en el crecimiento de la ciudad de Guadalajara y especialmente dentro de la zona de Analco. Para el año de 1825, Analco se integra oficialmente a Guadalajara como uno de sus barrios. En esa misma época, muchos de los ricos de la ciudad trasladaron sus residencias a la periferia, dejando de esa manera espacio para una reorganización espacial dentro de Analco. A raíz de esto, muchas de las antiguas casas fueron habilitadas como comercios o fragmentadas para ser habitadas como vecindades, esto ante la demanda de la creciente población por lugares habitables. En el año de 1863 y durante plena pandemia de cólera morbus, se construyó el cementerio de Santa María de los Ángeles. El recinto fue construido como medida de emergencia para tratar de frenar los estragos de la enfermedad, que hasta ese momento había afectado gravemente a la población de Guadalajara. Ante la emergencia, el cementerio fue inaugurado por el padre Híjar, guardián del convento de San Francisco. Este camposanto se encontraba en los actuales terrenos de la central de autobuses, y años posteriores a la epidemia se llenó con edificaciones fúnebres de gran valor arquitectónico. Las consecuencias de la epidemia de cólera y la reconstrucción de la ciudad dieron como resultado un nuevo crecimiento entre los años de 1888 y 1907, cuando la población pasó de los 8.200 habitantes a aproximadamente unos 19.710. Para este momento, gran parte de los habitantes vivían en unidades domésticas y vecindades. Sin embargo, con mayor población, mayores son los problemas, y esto no se hicieron esperar con la aparición de problemas estructurales debido a construcciones antiguas que habían sido descuidadas. O peor aún, ante el pobre manejo de los residuos que iban a parar al río San Juan de Dios, la situación llegó al extremo de convertir al punto en una zona de infección e insalubridad. Esto dio como resultado las tareas de intubación de lo que entonces era un río de aguas negras, durante el año de 1909. Con la desaparición como tal del río San Juan de Dios, se marca el fin de una época para los vecinos de Analco.
Desaparece el río, desaparecieron con él muchos oficios y empleos de los lavaderos y baños públicos, los cuales servían a manera de industria y entretenimiento para cientos de personas. Como resultado de esto, Analco vio su integridad e identidad amenazadas. Las relaciones de cercanía pasaron a tornarse escasas ante la desaparición de espacios comunes y el surgimiento de problemáticas de la vida moderna. Con esto, la delincuencia, drogadicción, prostitución, etc., empezaron a hacerse más comunes en la zona. Por si fuera poco, a inicios del siglo XX, algunos de los últimos macroproyectos que se intentaron llevar a cabo en las cercanías de Analco terminaron con importantes patrimonios históricos del barrio. Por ejemplo, la rectificación del entonces Paseo Porfirio Díaz, o llamado Calzada Independencia, en el año de 1925, obra que sería fundamental para la conexión y movilidad de Guadalajara, pero que en el proceso desaparecería muchos de los jardines que frecuentaban los habitantes de Analco. En los años 30 se proyectó la construcción del estadio municipal sobre el antiguo Panteón de Los Ángeles. Esto significó la demolición de un recinto con gran valor histórico. De igual manera, en 1931 se demolió el Palacio de Medrano, edificio que fue el Palacio de la Real Audiencia desde el siglo XVI. En su lugar se construyó la Arena Coliseo. Finalmente, en 1953 se demolió el siempre inconcluso estadio municipal, y en su lugar se erigió la actual terminal de autobuses, obra que buscaba conectar a Guadalajara con los pueblos cercanos al brindar opciones de movilidad. Paralelamente al desarrollo arquitectónico, la industria trajo consigo no solo a fábricas icónicas para la ciudad como lo fueron en su momento Zapatos Canadá, las fábricas de vidrio doplado o los estudios fotográficos. También impulsaron consigo la educación mediante el establecimiento de escuelas. Evidencia de ello son el Nichiboku, Instituto de Intercambio Cultural México-Japonés, el Colegio Martínez Negrete o la Escuela Coronel Miguel Ahumada, que en el año 2000 se convirtió en la sede de la ECRO, Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, institución que hasta la fecha ha velado por la integridad del patrimonio histórico en Occidente, al formar excelentes restauradores de talla mundial. El final del siglo XX ha sido abrupto para Analco, pues tras las explosiones del 22 de abril de 1992, el barrio ha enfrentado grandes desafíos para mantenerse a flote y conservar su identidad histórica. Las malas decisiones de gobiernos pasados y el actual estado de abandono en el que se encuentran algunas de sus partes responden sí a procesos históricos, pero también a decisiones cuestionables que podrían ser reversibles. A pesar de todo, Analco sigue siendo un bastión de la historia de Guadalajara. Su cultura viva aún es visible en sus calles y en sus habitantes. Además, a manera de reminiscencia del pasado, Analco aún conserva una fuerte identidad que recuerda a su pasado indígena y a su papel dentro de la llamada modernidad. Las estatuas de Tenamaxtli y Cuauhtémoc, que hasta hace relativamente poco estaban en la plaza de San Sebastián, son testigos del despojo sufrido por Analco a lo largo de siglos, pues se les ha arrebatado paulatinamente su identidad histórica, relegándolos al olvido. Y sin embargo, Analco se mantiene en pie resistiendo a ser borrado de la historia.